Vengo a decirte que mucha gente no ve milagros instantáneos porque aprenden a familiarizarse con la unción. Hay gente que ve esto como un espectáculo y llega al templo y se va Pastor Michael y sigue igual. Yo soy de las que creo que cuando la gloria llega a un lugar, las cosas no quedan como entraron. Tienen que salir diferente. Cada hombre y cada mujer en la Biblia que tuvo un toque, un impacto con la gloria, algo sucedió en su vida. Hubo una alteración de las cosas naturales y empezaron a establecerse cosas sobrenaturales. Cuando tú te familiarizas con la unción, tú cortas el fluir. Por eso fue que Judas cortó el fluir, porque Judas cortó el fluir porque se familiarizó con la unción de Jesús. Él estaba al lado de Jesús, caminaba con Jesús, pero no dejó de ser ladrón. No dejó de ser ladrón porque estaba familiarizado con lo que Jesús cargaba. Pero cuando Pedro y Juan estaban al lado, no familiarizados, algo ocurrió en la vida de ellos dos. Pedro, cuando se encontró con esa gloria, tuvo que decir: tú sabes que yo te amo, tú conoces todo, no me puedo venir a poner delante de tu presencia como que yo estoy bien, sabiendo que te fallé. Eso se llama reconocer la gloria y la visitación de Dios en un lugar. Cuando tú reconoces que Dios visita una casa, no te puedes nunca familiarizar con la unción, porque vas a cortar el fluir, el mover. Esto está para ser enramada, pero sabe, este toque de queda pone a uno eléctrico. Bendecimos la vida de los pastores Calpeadosa, a su congregación Dios Aviva, por darnos la oportunidad de estar en esta mañana con ustedes. Vamos a buscar en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 1, y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Dile al que está a tu lado, dile: rompiendo alianzas incorrectas. Dile al que está a tu lado, díselo con violencia: rompiendo alianzas incorrectas. Cuando nosotros, puede sentarse, cuando Nehemías y el sacerdote y también profeta Esdras comienza a leer la ley de Moisés, recordemos que cuando Nehemías levantó los muros, tenía que haber obligatoriamente una reforma, porque había un descontrol en cuanto al principio y en cuanto a la palabra que Dios había establecido por medio de su siervo Moisés. Era tan así que habían dentro del pueblo gente que estaban en contra hasta del mismo proyecto de Dios. Y eso eran Sanbalat, Tobía y los árabes, porque eran gente que estaban desenfocados de lo que era el llamado de Dios para el pueblo. Y cuando Nehemías se levanta y termina de reconstruir los muros, entonces se comienza a leer la ley que Dios le estableció a Moisés para el pueblo. Y mientras están leyendo la ley a esa nueva generación, Nehemías se da cuenta que Dios había mandado a que toda mezcla que el pueblo había tenido con alguien que Dios no le había mandado, la soltara para poder entrar a una nueva dimensión. Y usted puede decir: profeta, yo no me mezclado ni con moabitas ni con amonitas. Pero cuando vemos en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 37, ahí nace la nación de Moab y Amón, del insecto de las higas de Lot. Estas dos generaciones nacen de un insecto, porque la mamá de estas muchachas queda convertida en una estatua de sal saliendo de Sodoma y Gomorra.
Y ellas piensan y entienden que no iba a haber más hombres en la tierra, y ellas tenían que seguir procreando descendencia. Se emborrachan al papá, se acuestan con él y nacen estas dos naciones. Pero lo que me impresiona es cómo el hebreo le da una connotación a estos dos nombres. Y es que la palabra Moab significa semilla y la palabra Amón significa constructor. Y cuando nosotros vemos la connotación de estos nombres conjugados, significa semilla de construcción que viene a ser un mal para destruir. Cuando Moab y Amón no le dieron pan y agua a Israel, ellos en su ADN no tenían la calificación de ayuda porque eran semilla destructora. Ellos no podían aliarse con una nación cuya semilla era una semilla de restauración. Era, oh Dios mío, una semilla de prosperidad, una semilla de cambio, de gobierno, de avance. No se podían mezclar, porque Génesis capítulo 1, cuando el Padre creó la tierra, dijo en el verso 14: de la semilla, fruto, ¿de acuerdo a qué? Y si dice que la semilla da, déjame quitarme los zapatos que me voy a poner cómoda. Y cuando dice que la semilla debe dar fruto de acuerdo a su género, Moab y Amón no podían dar otro tipo de fruto más que no sea destrucción, Joana, porque su semilla estaba diseñada para destruir, Pastor Michael. Pues cuando se mezclan esta gente, cada mezcla que tuvieron Israel con los moabitas fueron mezclas para destruir y devastar. Cuando los moabitas se vistieron de andrajosos, mojaron los panes y le dijeron a ellos: mira, de la única forma que podemos atar a los israelitas con su palabra. Cuando esa gente dice sí es sí, y cuando esa gente dice no es no. Por eso es que hay muchos cristianos que Moab y Amón lo ha destruido por su palabra. Gente que no aprenden a callar cuando tienen que callar, y gente que no aprenden a hablar cuando tienen que hablar. Una de las grandes dificultades que el diablo ha tomado dentro de la iglesia es la lengua. Se reprende el que adultera, se reprende el que fornica, se reprende el que es prostituta, el que es alcohólico, el que es drogadicta, pero no se reprende el chismoso, el que critica, el que murmura, el que siembra discordia. No, eso está bien. Y la Biblia habla de las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Y esas zorras pequeñas, la lengua, Santiago revela en el capítulo 3 que es un pequeño miembro, pero que puede incendiar un gran bosque. Cuando usted no controla su habla, por su habla usted es condenado, pero por su habla usted es salvo. Porque Jesús dijo que por cada palabra que salga de nuestra boca daremos cuenta de él. Y dice, los moabitas dijeron: vamos a disfrazarnos de andrajosos, porque Satanás nunca viene a ti como él es. Porque Ezequiel 28 del 11 en adelante revela el background del diablo. Dice que aunque él era ángel de luz, él iba a dejar de ser para siempre a la vista de los ojos de los hombres. Él te tiene que disfrazar para que tú no lo puedas identificar. Porque si viene como tal, la misma Biblia relata que nosotros lo íbamos a identificar por su apariencia. Él tiene que meterse en un cuerpo porque es incorpóreo. Él no opera en un cuerpo. Por eso Mateo 12 dice que el espíritu que está dentro del hombre sale y ve la casa y dice: pero mi casa está barrida, adornada, pero está vacía. Yo voy a entrar a aquella casa, pero no vengo solo, voy a buscar 7 malocoritas más. Mucha gente le adjudica esto a los descarriados. No, ningún descarriado está limpio y adornado, pastor. Ningún descarriado anda limpio espiritual y adornado espiritual. Ahí está hablando de la iglesia, del creyente que está limpio, adornado, pero vacío. Y como está vacío, tiene que encontrar la tierra abonada para sembrar una semilla destructora. Por eso tú no te puedes interpretar
que gente del mismo pueblo, cuando Dios te prospera, ellos se molestan. Que cuando Dios te bendice, a ellos le incomoda. Donde en la Biblia dice que tenemos que gozarnos con el bienestar del hermano, Dios le dijo: tienen que sacar todo extranjero, todo lo mezclado. ¿Con qué nos hemos mezclado? Porque muchas veces nuestras apariencias no son las que proyectamos. El pastor hablaba de relaciones virtuales, pero ¿en qué cosas nos hemos mezclado? ¿A quién le hemos dado una palabra de alianza que no hayan atado por esa palabra? Porque cuando los moabitas llegan delante de Josué, venimos cansados, no tenemos pan ni comida, nuestro pueblo está extranjero, está errante. Josué no tiene discernimiento. Josué se vuelve almático, Pastor Michael. Josué se vuelve emocional. Josué comienza a tomar una decisión por lo que ve, pero no por lo que el Espíritu estableció a través de Moisés. Dios mío, ¿hay alguien aquí en esta mañana? Josué se dejó llevar por las apariencias humanas. Josué se dejó llevar por las palabras de conmiseración. Josué se dejó llevar por la apariencia que estaba viendo. Y le digo: sí, ok, vengan. Mi Dios sea su Dios, mi pueblo su pueblo, mi comida su comida. Y después que están ahí adentro, es que se revela quién son los moabitas y los amonitas. Pero eso no se queda ahí. Ya ellos ataron a ese pueblo con la palabra. Dios está quillado y pico, porque hay una mezcla con un pueblo que viene de un pecado. Y eso sigue transcurriendo. Cuando Saúl llega al gobierno, Saúl se llena de odio y dice: voy a matar a toda esta gente malocorita que no son parte de nosotros. Y cuando Saúl lo mata a todos, quienes pagan son los hijos de Rispa. Y se levantan los descendientes de Moab y de Amón cuando muere Saúl y matan a los hijos de Rispa. Y dice la palabra que esta mujer se para en el lugar desde el comienzo de la siega hasta el último día. Porque me puedo imaginar a Rispa diciendo: el hecho de que ellos sean hijos de Saúl no quiere decir que a ellos les toque lo que Saúl vivió. Yo me levanto como madre y comienzo a resistir el sistema de Saúl sobre mis hijos. Ellos no morirán como mendigos, van a morir como lo que son, príncipes de esta tierra. A David le llegan con el reporte. Pero ¿qué es lo que le pasa a esa mujer? Esa mujer no come, no se cepilla, no se baña, no va al baño. Esa mujer no se descuida de su cuerpo, porque ella entiende que si se descuida, los cuervos vienen y se los comen, o los animales salvajes de la tierra se lo van a comer. Y dice la palabra que David dice: desmonten a los hijos de Rispa y entiérrenlo como lo que son. Háganle el homenaje que se merecen. Pero lo que tú no aprendes a matar ahora será lo que se levanta en tu descendencia. Lo que tú no mates ahora será lo que tus hijos mañana van a heredar. Porque lo que Josué no mató ahí, lo heredará. Lo heredaron los nietos y los bisnietos en aquel tiempo. Cuando no aprendemos a romper con las alianzas incorrectas ahora, mañana nuestros hijos serán los herederos de esas maldiciones. Porque la gente entiende que servir a Dios, venir a la iglesia, levantar la mano y danzar cuando hay una manifestación. El evangelio se vive allá afuera, no aquí adentro. Aquí adentro tú vienes a ofrecer, allá afuera tú vas a soltar. Aquí tú vienes a recibir y a ofrecer. Allá afuera tú vas a soltar lo que has recibido en la casa de Dios. Y de acuerdo a tu comportamiento, a ver si hay crecimiento o no crecimiento. Por eso hay muchos impíos que dicen: yo no voy a Dios Aviva. Porque la hermana Yeya, discúlpeme si hay una Yeya aquí, me contó que ella se acuerda con el marido de la otra vecina. Pero
Pero yo la veo a ella los domingos cuando yo paso por la puerta de cristal, que me paro en el comercial a comprarme unos wipers, y que danzando y hablando lengua. Yo no sé qué espíritu es que la toca, porque ella me acaba de confesar que se acuesta con el marido de la vecina. Alianzas incorrectas por causa de la palabra. ¿Cómo es posible que tú te alíes a contarle tus secretos y tus caídas a impíos que no tienen conocimiento de la verdad de la palabra? El impío no va a guardarte la ética. Cuando esos demonios se les revolteen, lo primero que va a poner en evidencia fue lo que tú le contaste en el secreto. No, pero yo no puedo hablar con mi pastor, porque mi pastor me va a poner una disciplina. Él no puede comprender que esto es un proceso, y en ese proceso el diablo te va a llevar para el infierno. Porque hay gente que le quieren pasar y acariciar el pecado, y el pecado no se acaricia. El pecado se hace una decisión radical. Radical. Entonces aquí vemos cómo ese pueblo se mezcló por causa de la palabra que Josué activó a favor de ellos. ¿Qué puerta hemos abierto por nuestras palabras? ¿Con quién nos hemos aliado por la palabra? Gente irresponsable con sus palabras. Gente que no se le cree por sus palabras. La Biblia dice: vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, y lo que procede de ahí es pecado. Gente diciendo: sí, yo te voy a pagar mañana. Llega mañana y se esconde y hasta apaga el teléfono el día entero. No tenía señal, el teléfono se descargó, no encontró el cargador y un lío, mi hermano. Mentiroso, mentirosa, hablador, habladora, aliándote con un espíritu para quedar bien. Voy a contar este testimonio. A mi esposo y yo el año pasado nos invitó a una familia en Colorado, la gente de Ángela Fuentes, la pastora. Y cuando nos envían el dinero del ticket, me dicen: pastora, calcule el ticket de los tres, que le vamos a mandar la ofrenda para que usted lo compre al horario y a la aerolínea de su gusto. Cuando entramos a la página donde compramos los tickets estaban a un precio, pero yo entré un día, y cuando volví a entrar para comprarlo, le mandé captura. Mire, eso sale por los 3 tickets. Mandaron el dinero, y cuando yo volví a entrar, que no pude ese día, era un día de semana, el ticket bajó. Pero yo no me doy cuenta que el ticket baja. Compramos los 3 tickets, compramos la maleta. Ok, cuando ya nos vamos, voy a hacer el check-in online. Y cuando voy a hacer el check-in, me tira mi app la factura de los 3 tickets. Y le digo: mi amor, pero aquí sobran $312. Vamos a llamar a los hermanos, que esos son de ellos, esos cuartos. Ya habían pasado 4 meses de que ese ticket se compró. Ya para ellos ese ticket se compró en la cantidad que ellos mandaron. Ya ellos no saben si el ticket se compró más barato o más caro, porque ya ellos lo enviaron. Pero hay una conciencia y hay un Dios que está mirando la acción del corazón. Si nosotros decimos: déjalo ahí, esos $312, que son muy buenos, nos sirven muy bien, el mismo Dios que puso en el corazón de ellos para que me bendiga, ¿cómo tú crees que va a volver a poner en el corazón para que me vuelva a bendecir? Donde ya yo me alié, donde ya yo hice una alianza incorrecta con un espíritu de vanidad. Cuando llamamos, hermano, hay una noticia: los tickets le sobran 312. ¿Cómo así, pastor? Si le mandamos la factura y le dije: discúlpenos, que hasta ahora fue que nos dimos cuenta. Eso impactó, porque dijeron que ustedes se lo pudieran quedar con ellos. Ya para nosotros fue una siembra. Pero cuando tú aprendes a no permitir que la semilla destructora se siembre en tu espíritu, porque la semilla, cuando se siembra, en cualquier momento dará sus frutos, y esos frutos son los que van a delatar el tipo de semilla que te han sembrado. Por eso dice la palabra en el libro de Jeremías: pero yo la sembré de semilla de vid buena, y te me ha convertido en sarmiento de vid extraña. ¿Qué pasó?
si la semilla que yo sembré era buena, pero hubo algo en el camino, hubo un descuido en el camino que no permitió que la primera semilla muriera para dar el fruto. Y como no murió, vino el malvado y plantó otra semilla. Y como la tierra no estaba bien abonada, bien preparada, la que dio fruto fue la malvada. Porque esa fue la que alimentaste. Esa fue la que alimentamos. Y el padre dijo: pero Jeremías, yo no entiendo esto. La semilla que yo sembré, una vid verdadera, una vid buena, pero se han convertido en sarmiento de vid extraño. Su comportamiento para mí es irracional. Yo no reconozco este comportamiento de este pueblo. ¿Cómo es posible que se vayan a prostituirse con otros dioses? ¿Cómo es posible que adoren otros dioses después de lo que yo hice con ellos? Esto para mí es irracional, es incomprendible. Porque de acuerdo al fruto se sabrá la clase de semilla que nos sembraron. Pero también de acuerdo al fruto se sabrá el Padre que nos engendró. El mismo Jesús le dijo a la secta religiosa: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque vuestro padre el diablo está buscando cómo devorarme, cómo atacarme, cómo matarme. ¿Tú estás loco? Nosotros no venimos de fornicación. Le estaba diciendo: nosotros no fuimos engendrados por otro Dios, sino por el Dios de Abraham. Y Jesús le responde y le dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, a mí me aceptan, a mí me amaran y a mí me aceptaran, porque de Abraham yo procedo. Antes de Abraham yo soy. Y ellos, como tenían una semilla incorrecta, pastora Johanna, dijeron: este tipo está loco, vamos a apedrearlo. Pero no tiene 50 años y ya dice que está antes que Abraham. Porque aquellos con semillas incorrectas tienen el entendimiento distorsionado, tienen visión, nunca comprenden y entienden lo que Dios está haciendo en la casa. Siempre están con un pero y un porqué de lo que está pasando. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y ahora de que con este COVID, de que coger para los pueblos, de que la ruta de la sanidad, ese pastor se inventa un reguero de cosas. Yo no entiendo, yo no voy por ahí. De que ahora, de que 32 provincias la ruta de la sanidad, y ahora yo me voy a exponer. No, el pastor está loco. Hermana, va para allá. Ay, pastor, mire, excúseme, es que yo dije que iba, pero se me ha metido un dolor en la espalda. Mire que no puedo ni caminar. Mire, pastor, usted no ve que yo entré al Zoom y salí de una vez porque estaba mala, estaba malo. No corren con la visión de la casa, son haraganes y siempre viven buscando el primer defecto para apedrearla. Porque tienen una semilla incorrecta. Y todo lo que viene de una semilla incorrecta no se ve de la manera correcta. Por eso Jesús dijo, o el escritor de Hebreo dijo, que nuestra semilla es incorruptible. Y quien tiene la semilla santa no peca. Quien tiene la semilla santa no peca, porque ya murió a la corrupción de la tierra. Cuando hablamos de alianza, la palabra alianza significa pacto, unión entre dos personas. La palabra alianza viene del hebreo berek, que significa aliado, conveniencia, prometer, pacto. Por eso el Nuevo Testamento, los eruditos le llaman Brit Hadashah, nuevo pacto, pacto renovado. Porque ya nosotros no nos íbamos a guiar y a conducir por la letra vieja de la ley, sino que nos íbamos a conducir por el pacto renovado. Nosotros, cuando venimos a Cristo, hacemos un pacto, hacemos una alianza, hacemos un convenio con Cristo. Pero la palabra Brit Hadashah también significa, aleluya, acta de divorcio. Cuando nosotros convenimos pacto con Cristo, estamos diciendo: yo empiezo a divorciarme del pecado. Ya yo no, espérate. Me voy a divorciar del pecado porque voy a convenir matrimonio con alguien mejor. Pero
Pero cuando tú y yo estamos casados y comenzamos a coquetear con el ex, ¿cómo le llaman eso? En un buen dominicano, vagamundería, chiviriquería. Pero la palabra le llama adulterio. ¿Y cuántos de nosotros decimos, como estábamos ahorita, Jesús, mi amado es? Y estamos aquí en un amorío con Él. Pero cuando salimos, comenzamos a textear y a mandar gif de pornografía, a hablar palabras soez, a tener un comportamiento inapropiado. Y Él dice, pero no era tú que estabas con un romance conmigo ahorita en el culto. Y Jesús, yo estaba aquí con un romance, y yo estaba aquí en un restaurante y con 2 mesas, con una velita media y una cena para 2. Por eso aquellos que tienen relación no ponen la vida en entretenimiento, porque los que tienen relación, Presi, mantienen una vida de cercanía con el Padre. Pero aquellos que no tienen relación solamente aprenden a entretenerse con la unción en un momento. Se entretienen mientras la unción está aquí, se entretienen mientras la unción desciende, se entretienen mientras la unción baja. Pero luego de que pasa el momento, ay, vuelven al mismo lugar, vuelven a lo mismo. Abba, Keba, Sherei, Ababa, Shaya. Quizás tú puedas decir, ajá, viene profeta para la casa, voy a recibir jipeta, voy a recibir visa, voy a recibir casa. Pero qué mal, el ministerio profético no es cónsul, ni tampoco dealer, ni inmobiliaria. El ministerio profético viene para acercarte a Yeshua. El ministerio profético viene para devolverte la cruz. El ministerio profético viene para acercarte. Hay alguien que tiene que romper con las alianzas. Hay alguien que tiene que romper. Mira, me impresionó la manera como el pastor hablaba de Abraham. Mi esposo y yo escribimos algo que decía: la ofrenda está ligada con el corazón del que adora. Puedes tirar la ofrenda, pero si tu corazón no está ligado ahí, no echaste nada. Por eso Jesús, cuando vio la viuda, dijo, esta es la verdadera ofrenda, porque el corazón de ella estaba ligado a la ofrenda, mientras aquello solamente daba la ofrenda, pero el corazón no estaba ligado. Cuando hablamos de ofrenda, no solamente hablamos de lo monetario, hablamos de lo que tú ofreces, de lo que tú das. Y en medio de esta pandemia, al principio todo el mundo le entró en shock, pero luego Dios me empezó a guiar y empezó a decirme, Clara, era necesario que yo paralice lo externo para que se arregle lo interno. Hame silencio total aquí. Es necesario que se paralice lo externo para yo restaurar lo interno, porque lo interno se me había echado a perder. Y yo como alfarero quería volver a hacerlo, pero la vasija no se dejaba. Mucha gente había prostituido el don, comercializado la palabra, había vendido su primogenitura por un plato de lenteja. Gente mintiendo, adoradores subiéndose al altar en masturbación, en fornicación, con 2 y 3 novias. Sí, es así. Predicadores que en cada culto enganchaban a una. Gente conmiserándose con situaciones para que le depositen ofrenda y envío y remesa. Y Dios dijo, estoy harto, estoy cansado de esa hipocresía. Quiero que mi iglesia rompa con las alianzas. Quiero que mi iglesia saque los moabitas, los amonitas. Quiero que mi iglesia saque los extranjeros. Quiero que mi iglesia se restaure. Quiero que Abba, Erra, Enda, Kiba, Shara, Sheba, Eva, Shaya, Baba, Baba. Oye, y yo orando, tuve una visión. Y el Señor le decía, donde quiera que llegue tienes que hablarla, porque concierne a mi iglesia. Y yo veía ese terreno grande y había muchos girasoles, y todo estaba listo como para que los girasoles sean cortados y echados en florero.
Y había mucha gente con florero en la mano. Pero había un jardinero muy lindo, peculiar. Un jardinero con un esplendor poco inusual en la tierra. Y ese jardinero iba con una delicadeza y miraba el girasol y lo cortaba en el tallo. Y cuando iba a depositarlo en los floreros, algunos floreros, cuando entraba la flor, se derretía. Otro, la flor se marchitaba. En otro, desde que entraba, la flor florecía y daba más fruto. Y el Espíritu Santo me decía: el girasol es mi gloria. Y hay muchos que su recipiente no lo han limpiado, no lo han lavado, no lo han restaurado. Y cuando mi gloria es vertida sobre la iglesia, hay muchos que marchitan mi gloria, hay muchos que marchitan mi unción, hay muchos que marchitan mi presencia. Yo no sé con quién vine a hablar en esta noche. No sé con quién vine a hablar. Pero cuando el pastor me dijo: Clara, te quiero el domingo en la iglesia, dije: Señor, ¿qué quieres con Dios Aviva? El Señor me mostraba un proyecto. Es como si fuera un edificio. Y ese edificio es grande. Tiene ahí la oficina. Veía en ese edificio la oficina de la fundación. Veía una escuela alfabética para alfabetizar niños que no saben leer y escribir. Veía una iglesia hermosa, frondosa. Pero veía un pueblo muchas veces que ignoraba la voz del pastor. Lo que Dios ha establecido para esta casa es algo sobrenatural y fuerte. Pero Él está esperando de hombres y mujeres que puedan entender la visión que Dios ha hecho para esta casa. No salgamos de la pandemia como entramos en ella. Ahorita hay vacuna, las vacunas ya están. Lo que pasa es que los países se están peleando quién la lanza primero y quién lo lanza después, pero ya la vacuna está. Ahorita los tapabocas no existen, como también la pandemia bubónica de 100 años atrás. Eso pasó 2 años y medio y ya la gente volvió a lo mismo. Pero aunque volvamos a lo mismo, que nuestro espíritu no vuelva a lo mismo. Si se lo vas a dar al rey, dáselo con vida. Si vamos a salir a la calle, no salgamos haciendo lo mismo. Rompamos en esta mañana con toda alianza que nos impide crecer. Te vengo a decir algo. Lo que en esta noche se ha hablado ha sacudido espíritu de gente aquí. Ha revolucionado espíritus. Porque hay gente que ha tenido un choque con Dios, no conmigo.